Bueno, las imágenes son impactantes, ¿no? Y estas mismas imágenes que conocimos, ni bien ocurrió el hecho, comenzaron a viralizarse, como lo decíamos, recorrieron el mundo. Obviamente hubo adiciones de repudio por parte de toda la dirigencia a nivel mundial. Llamó muchísimo la atención, pero esta situación también nos hace recordar que en nuestro país hubo otros intentos de magnicidios a lo largo de la historia argentina, pero para recordarlos y para tener un poco más de detalle al respecto, le agradecemos a quien tenemos en contacto, que es Eduardo Lazari. Él es historiador. Muchísimas gracias por participar de la segunda edición de Veo Noticias. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes. Lo mismo. Bueno, consultarle porque uno, obviamente, estas imágenes, había muchísimos celulares cerca que reprodujeron una y otra vez estas imágenes y uno pierde a veces la noción de cuántas veces sucedió a lo largo de la historia argentina, pero lamentablemente no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características, ¿no? Hay que decir que nuestra historia no es demasiado pródiga en cantidad de magnicidios. De hecho, podemos recordar dos que fueron muy impresionantes. El primero, el asesinato del presidente Justo José de Urquiza en el Palacio San José, el 11 de abril de 1870, en medio de una revolución en su contra. Él era gobernador de la provincia de Entre Ríos entonces, y en la década de 1970, el secuestro y asesinato del presidente que había sido de facto Pedro Eugenio Aramburu. Pero a lo largo de la historia, Sarmiento, Roca, Quintana, Figueroa Alcorta, Hipólito Yrigoyen, más recientemente Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín sufrió 3 intentos de asesinato y quizá ha quedado un poco borrado por lo que he podido leer en este día, un intento de magnicidio muy potente que por sus consecuencias se lo olvida, que es el bombardeo a la Casa Rosada en 1955. Hay que recordar que ese bombardeo, que termina siendo llamado bombardeo a la Plaza de Mayo, tenía por objeto matar al presidente Perón, que estaba en la Casa Rosada. Se retrasa el bombardeo y Perón se va, y por eso no termina muerto, ¿no? Es decir que episodios parecidos a esto sufrió Sarmiento. A Sarmiento le disparan desde muy cerca, pero el asesino le explota el trabuco en la mano. Sarmiento no se enteró porque era sordo, una curiosidad. Al presidente Roca le pegan un piedrazo con un adoquín, es decir, una piedra muy grande, al entrar al Congreso el 10 de mayo de 1886 a dar el discurso. Hay un cuadro que está en el Congreso Nacional que recuerda ese momento. El personaje fue capturado, fue preso, y el propio Roca, en el discurso de ese día, dice: me retiro sin odios ni rencores, incluso para el asesino que me ha herido. Y luego pide el indulto unos años después para él y se lo dan. En el caso de Roca, después va a recibir un atentado de bala cuando no era presidente, pero él marcó con una placa de bronce en su carruaje el lugar por el que entró la bala, que pasó a pocos centímetros de su cabeza, ¿no? Hubiera sido otra cuestión. Después, el presidente Victorino de la Plaza estaba presenciando el desfile del centenario de la Independencia, el 9 de julio de 1916, desde la Casa de Gobierno, y le dispararon. Pegó la bala en una cornisa de la Casa Rosada, y tomándoselo un poco en broma, Victorino de la Plaza era un hombre muy serio, que no expresaba mucho sus sentimientos, dijo: habría que arrestarlo no solo por haber hecho el disparo, sino por lo mal que lo hizo, ¿no? Como sacándole un poco de dramatismo a la circunstancia. Y recientemente, bueno, el presidente Alfonsín, siendo presidente, sufrió un atentado. Se había puesto una bomba cuando él iba a visitar el tercer cuerpo de ejército en la ciudad de Córdoba, y la seguridad presidencial logró descubrir que había una bomba preparada y evitó lo que hubiera sido un desastre. Después 2 veces le dispararon, y en un caso la persona se acercó tanto a él que disparó, digamos, gatilló 5 veces, y los disparos no salieron. Hubiera sido una muerte segura de haberse producido los disparos.
Digamos que sería lo más parecido a lo que ocurrió en la jornada de ayer, ¿no? El gachilló aparentemente 2 veces de acuerdo a lo que indicaron los testigos que estaban allí y afortunadamente esos disparos no salieron. No, 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 no. Lo que, digamos, hay otro episodio bastante parecido al de Ajá. ayer, cuando el presidente José Figueroa Alcorta, en 1908, sale de un carruaje rumbo a su casa, pasa un personaje que estaba disimulado en un zaguán, le tira una bomba, la Sí. bomba no explota y el presidente le pega una patada a la bomba y se mete en la casa, ¿no? Y la bomba después no explotó. Es decir, después hay a Irigoyen también en la Nochebuena de 1929. Lo que sí llama la atención en el caso de Irigoyen, hieren al jefe de su custodia, que Ujú. salva su vida casi milagrosamente, y lo que impresionó de lo que ocurrió en estos días es que lo que ocurrió ayer es que llama la atención la falta de profesionalismo de la Mm. custodia. Eso no ocurrió nunca, ¿no? Que digamos, porque después la cosa siguió como si nada hubiera Sí. pasado, y eso llama poderosamente la atención. En ese caso hay una gran diferencia de lo que ocurrió con el presidente Alfonsín, donde la custodia actuó con un enorme profesionalismo y, digamos, de haberse producido verdaderamente el efecto del atentado, de cualquier manera se estableció, digamos, se cumplió con el protocolo establecido de cuidado del presidente. Ujú. Ahora, en todos estos hechos que estaba narrando, que enumeraba, ¿hay algún punto en particular que tenga, a nivel social me refiero, que tenga alguna coincidencia o son todos hechos aislados, digamos que, bueno, lamentablemente personas desquiciadas que buscan poder realizar este hecho? Bueno, digamos, en general, todos los otros atentados tuvieron Ujú. motivaciones políticas. En muy pocos casos se estableció que la persona era desquiciada, es decir, había motivaciones, si uno quiere, desquiciadas, Ujú. pero en algún caso anarquistas, en el caso de Urquiza en la Revolución, en el caso de Aramburu, los propios montoneros, ¿no? Es decir, una organización guerrillera que atentó contra quien había sido presidente de la República y digamos que yo creo que hay que tomar con muchísima prudencia que la justicia actúe como corresponde porque debe esclarecerse cómo pudo ocurrir un episodio así. No es común que a personas que tienen custodias muy importantes le pueda ocurrir un episodio como el que los argentinos miramos azorados ayer. Y en Ujú. ese sentido, sin duda, la falta de concordia política y de concordia social contribuye al estupor que Sí. provoca esta circunstancia. Ahora, teniendo en cuenta los diferentes hechos y también a modo de opinión, ¿no? Estamos hablando de lo que ocurrió en el pasado, pero digo, ¿hubo cambios luego de estos diferentes hechos que se realizaron, estos intentos de magnicidio, por lo menos los más recientes también que usted mencionaba? Digo, ¿algo realmente cambió? ¿O se puede, no, se puede esperar que siga todo de la misma manera? No sé si me explico en en la consulta. Sí, perfectamente. Hay que decir que, sobre todo en los eventos modernos, Ujú. hubo grandes cambios. Luego de la muerte del presidente Aramburu, se estableció un sistema de custodia para todos los expresidentes que no Ujú. existía. Cuando se produjeron los atentados contra Alfonsín, la seguridad funcionó en forma adecuada, la custodia presidencial. Yo creo que aquí es imprescindible un cambio técnico, un cambio profesional, porque no puede ocurrir lo que ocurrió el día de ayer, Ujú. donde una persona sin aparentemente ningún tipo de apoyo, esto lo dirá la justicia, Ujú. pudo acercarse y poner una pistola a 20 centímetros. Lo que es Sí. escalofriante es ver la imagen donde estuvimos a un instante de una tragedia. Y lo que sí uno ha visto en la historia, estamos hablando de 10 magnicidios, es que siempre la intención política posterior al episodio fue bajar los decibeles. En ese sentido,
llama la atención esta idea de magnificar las consecuencias con un feriado nacional que sorprendió a todo el mundo y sobre todo con, digamos, esta pérdida que la Argentina viene sufriendo hace mucho tiempo del carácter, digamos, institucional de algunos cargos políticos. El presidente de la República, la vicepresidente de la República representan a todos los argentinos, por lo tanto, la reacción no debe ser partidaria. En ese sentido, la mayoría de la oposición ha actuado con sensatez, repudiando el hecho, como no puede ser de otra manera, pero es una oportunidad excelente para salir del marasmo de la violencia, porque la violencia política empieza en lo discursivo, en un momento dado pasa a la acción y después los argentinos en eso tenemos mucha experiencia, no sabemos cómo se detiene o sabemos las tragedias que esos dramas producen. Claro, bueno, lo hablábamos también, usted mencionaba, ¿no? El tema de no magnificar la violencia, también con algunas declaraciones que se han vertido en las últimas horas, creo que tampoco ha ayudado demasiado a esta situación, pero me quiero hacer referencia también que usted mencionaba sobre el tema del feriado, de la jornada de hoy, haciendo también memoria de lo ocurrido años anteriores, cómo se vivieron los días posteriores a estas situaciones que han sufrido los mandatarios de la Argentina. Digamos, en los casos en los cuales se produjeron atentados, Sí. no hay memoria nunca de que se haya establecido un feriado, porque incluso, ahí quisiera comentarle, Sí. es poco feliz el uso de la palabra. Feriado significa fiesta. Entonces, haber hecho un feriado nacional, se podría haber establecido un cese de actividades, pero lo de feriado, es decir, tiempo de festejo, suena verdaderamente exagerado y sobre todo no se entendió demasiado el por qué nunca había pasado nada parecido, nunca había pasado nada parecido y bueno, eso merece una reflexión, ¿no? Los argentinos, yo creo que no debemos desperdiciar la oportunidad que este hecho dramático genera de proponer un acuerdo político que ponga a la Argentina en el camino de la concordia social y del progreso económico, que es imprescindible, ¿no? La Argentina en ese sentido también tiene en el pasado momentos muy importantes. Urquiza Federal llamó a los unitarios para hacer la constitución, Perón se abrazó con Balbín, Irigoyen se abrazó con Sáenz Peña y logró el voto secreto y obligatorio. Es decir, me parece que este es un momento clave de la historia donde habría que bajar los decibeles y volver a la concordia social. Eduardo, le agradezco muchísimo por estos minutos para la segunda edición de Veo Noticias, ha sido muy claro y bueno, nos trajo a la memoria hechos que muchos habíamos olvidado sinceramente, pero bueno, es muy bueno también poder recorrer la historia argentina desde este punto. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, un gusto y un saludo para todos ustedes. Igualmente, muchas gracias.